La segunda pregunta es del diputado señor don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Vicepresidenta, egun on. Cerrábamos el año 2022 con un 5,8 de IPC. Ahora, al término de noviembre, al menos, estamos en un 3,2 de IPC. Alguien podría pensar que, dada esa bajada o descenso en el IPC, también veríamos asociada una bajada en los precios de la vida. Sin embargo, el descenso no ha traído mayor poder adquisitivo para la gente. Sintetizando, la gente ve a su Gobierno y a usted misma, y está bien, felicitarse por la contención de la inflación, pero a ellos les siguen costando más todas las cosas en esta vida. Por eso le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentará el Gobierno la crítica situación económica derivada del aumento generalizado de precios que está sufriendo la ciudadanía? Muchas gracias, señor diputado. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor Matute, en estos últimos 2 años no hemos dejado de tomar medidas precisamente para afrontar ese pico de inflación causado por la guerra en Ucrania, que ha afectado a todas las economías europeas, pero afortunadamente hemos podido atajar a tiempo en el caso de España, lo cual explica que la inflación acumulada esté por debajo de la media de la Unión Europea. Hemos tomado medidas para reducir los precios de la energía, los precios de los alimentos, bajadas de impuestos, el transporte público gratuito, precisamente para apoyar muy especialmente a las familias españolas, y también hemos tomado medidas desde hace 5 años y medio para reforzar las rentas de las familias, la creación de empleo, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones. Todas las medidas de protección y apoyo a la renta lo que hacen es mejorar la situación de las familias para que puedan afrontar lo mejor posible esta situación. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo, tomando medidas que sean eficaces para seguir apoyando muy en particular a las familias españolas, apoyando especialmente a los más vulnerables, apoyando también al tejido productivo y tomando medidas para que la economía española siga creciendo de forma sostenible y con la inflación más baja posible. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Señor diputado, cuando quiera. Sí, señora vicepresidenta, usted se remontaba a Ucrania, permítame que lo haga yo a un poco más atrás. El año 2008, con los efectos de la crisis, subieron los precios, subieron las hipotecas, aumentaron los despidos y los cierres de empresas. En el año 2020 vino la COVID y nuevamente subieron los precios, se congelaron los salarios y nos vimos salpicados de ERES y de ERTES. En el año 2022, cuando todavía no habíamos superado los efectos de la crisis de la COVID, nos encontramos efectivamente con la guerra de Ucrania y nuevamente volvieron a subir los precios de la cesta básica de alimentos, pero también de los combustibles o de las energías. En definitiva, un IPC desbocado. Resumiendo, siempre suben los precios, pero nunca suben los salarios en igual proporción ni medida. El IPC baja y el subyacente también, pero los precios no. Cada vez hay gente más pobre, cada vez hay gente con más riesgo de caer en las bolsas de exclusión porque sus condiciones materiales de vida cada vez son más difíciles. Y entendía que se me iba a hablar, y así se ha hecho, de las medidas que ha tomado el Gobierno. No las criticamos, en buena medida hemos apoyado algunas de ellas. Pero usted puede concluir con nosotros que la excepción ibérica tiene fecha de caducidad y que cuando esta acabe, ¿qué pasará con toda la gente y qué dificultades volverá a tener para pagar la electricidad o la calefacción? Nos ha hablado de la rebaja de los carburantes de los 20 céntimos, pero no conviene olvidar que esa rebaja apenas la notaron los ciudadanos y ciudadanas porque las gasolineras, las empresas energéticas decidieron subir en igual proporción el precio del combustible. Nos hablaban también de la reducción del IVA, pero sin embargo los precios no han dejado de subir y ahí están las denuncias de Facua que parecen bastante razonadas y fundadas. Al final lo que le señalamos es una constante cíclica que siempre acompaña toda realidad cambiante, que es que la rueda del capitalismo tiene que seguir girando y que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que seguir alimentándola con nuestras condiciones materiales de vida cada vez más depauperadas. ¿No cree que es el momento de dejar de poner tiritas y de avanzar sinceramente en medidas de transformación que dignifiquen la vida de la gente? Y para finalizar, y dado que este es nuestro último intercambio de opiniones, desearle suerte en su nuevo cometido. Muchas gracias, señor diputado. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señor Matute. Estoy de acuerdo con usted en que en estos últimos años hemos vivido unos shocks sin precedentes, pero tendrá que estar de acuerdo conmigo en que la respuesta que hemos dado desde el Gobierno es totalmente distinta. Frente a una respuesta basada en los recortes, la precariedad y la devaluación social como respuesta a la gran crisis financiera y la década perdida que supusieron los gobiernos del Partido Popular, nosotros hemos respondido de forma decidida a la pandemia, protegiendo a la economía española, salvando los empleos, salvando las rentas de las familias y
el tejido productivo y hemos conseguido los fondos europeos para poder ahora abordar un programa de inversiones que va a ser fundamental para el futuro y que explica la buena marcha de nuestra economía. De la misma manera que ante la guerra en Ucrania inmediatamente tomamos medidas que han permitido reducir rápidamente la inflación y poder empezar a recuperar ese poder adquisitivo que ya estamos viendo con la mejora salarial que se está negociando en estos días. Es decir, que nuestro Gobierno ha actuado con determinación pensando en el interés general y pensando sobre todo en el interés de las familias españolas. Y creo que esto explica que la respuesta y los datos, por lo que se refiere a la desigualdad, muestren que precisamente y a pesar de todos los shocks que hemos vivido en estos 5 años y medio, hemos seguido reduciendo la desigualdad y solo ahora estamos recuperando los niveles que teníamos antes de la gran crisis financiera, lamentablemente por la respuesta que se dio en aquel momento. Y en esa misma línea vamos a seguir. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Preguntas dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.